vida y también mortalidad. Eh, lo primero, la diarrea per se no mata. Lo que mata son las complicaciones que produce y la complicación más severa que ocasiona es la deshidratación. Y cuando hablamos de deshidratación, todo lo que acarrea eh, la unión de la misma, llámese trastornos hidroelectrolíticos, acidosis, etcétera. Entonces, tenemos que recordar, la diarrea per se no mata. Eso es lo primero. Conocer algunas cuestiones sobre los mecanismos por los que se produce diarrea, conocer las causas más comunes de diarrea, tomando la definición de la OMS, se considera diarrea aguda a la presencia de deposiciones líquidas o acuosas, generalmente en número mayor de 3 en 24 horas y que dura menos de 14 días. Pero la disminución de la consistencia es más importante que la frecuencia. Acá una pequeña contingencia. Ustedes han visto que nosotros promovemos, sobre todo en el periodo neonatal, en el periodo de lactante, la lactancia materna. Entonces, esta definición no se cumple en sentido estricto para ese grupo etario, debido a que el niño que recibe lactancia materna exclusiva puede hacer incluso 5 o 6 deposiciones por día. Y cuando ustedes le preguntan las características de las deposiciones de la mamá, que habla prácticamente que lo hace semiacuoso, te dice, no lo hace totalmente duro como las veces de un niño mayorcito. O sea, la definición siempre hay que aplicar en qué grupo estamos. Sin embargo, si están ustedes con un lactante de un mes y la mamá dice está haciendo 10 deposiciones por día, recuerden siempre preguntar el hábito defecatorio habitual del niño. Eso es lo primero que tienen que preguntar. Y de ahí la importancia de la parte de las funciones biológicas en la estructura de la historia clínica. Todavía causa un porcentaje importante de fallecimientos en el mundo, sobre todo en países del tercer mundo, países como el nuestro. Hace poco hemos tenido las intensas lluvias por Oyaku y todos sabemos ya de que este va a ser un año difícil, sobre todo porque se avecina el fenómeno del niño, con todas las implicancias que va a afectar a toda la población. El grupo etario mayor más afectado son los de 5 años, pero de los 5 años, el más afectado son los menores de 2 años, y el problema de la diarrea, como les comenté en una clase pasada, sobre todo es cuando comienza para nosotros la época de la lactancia, que es alrededor del sexto mes de vida. Eh, Porque prácticamente puede haber alguna preparación inadecuada de los alimentos, no ser muy cuidadoso con la cuestión de la higiene. O sea, los primeros 6 meses de vida, prácticamente el niño, si recibe lactancia materna, está protegido. Eso sí. Otra causa de muerte es diarrea persistente y otra causa es disentería. Cuando un niño esté con diarrea, apenas pueda, debe mantener la alimentación. Apenas pueda. Hasta hace algún tiempo atrás se recomendaba, decía, ¿no?
el descanso intestinal. Pero ¿qué se ha visto? Que los nutrientes que aporta la alimentación, llámese proteínas, carbohidratos, cumplen un papel trófico para el epitelio intestinal. Y el otro impacto mayúsculo que se ha visto para evitar los fallecimientos de la población por diarrea es con respecto a la utilización de las series de reidratación oral. Eh, Esto nace a causa de que por el Asia tenían el problema mayúsculo del cólera. Entonces, después de muchas investigaciones, se llevó más o menos a la fórmula adecuada, lo que era la solución estándar de la OMS, que tenía 90 de sodio. Consciente que ahora lo que se recomienda son usar sales de rehidratación con menos sodio, porque la gran mayoría de diarreas son de causa viral y la cantidad de sodio que se pierde en las heces es mucho menor, 50, 55 mil equivalentes por litro. Más o menos el impacto que tiene también desde el punto de vista nutricional. En promedio, por cada episodio de diarrea, un niño deja de ganar 200 gramos. Y nos referimos a nuestro país. 8 episodios de niño por año. 8 por 200, kilo 600. Imagínense que un niño deje de ganar 1 kilo 600 durante el primer año de vida. O sea, también no solamente la cuestión es la pérdida de sales de agua, sino el impacto que tiene también a nivel nutricional. Esto es de la encuesta nacional de ENDES, más o menos desde el año 2009 hasta el 2022. El descenso que hemos tenido con respecto a porcentaje en los menores de 36 meses que tuvieron enfermedad diarreica no ha sido mayúsculo. ¿Y quiénes son los grupos más afectados? Lógicamente los grupos que económicamente son los más desfavorecidos. Estamos hablando del coeficiente de pobreza. De ahí también la necesidad de que el mayor impacto para mejorar esta situación es que nuestra población tenga acceso a servicios de agua y es agua de calidad. Y si hablamos por regiones, obviamente la zona más afectada es la selva. Y a continuación, si vemos, por ejemplo, esto es una publicación comparativa entre los diferentes países de América. Y lógicamente estamos muy mal parados. Estamos acá. Estamos hablando de tasa de diarrea por 100.000 habitantes. Y estamos hablando del porcentaje de cambio de mortalidad. Lógicamente, no es para sentirse orgullosos. Estamos a la saga solamente de Haití y Bolivia. Y nuestros vecinos están mucho mejor. El del sur, acá nuestro vecino del norte, más o menos por 100 casos de consulta por diarrea, porque diarrea es un problema de consulta en forma ambulatoria o también por la emergencia. El 80% de ese tipo acuerdo. El 10% es por disentería. Para adelantar, la definición de disentería es moco y sangre en heces.
Y si tiene moco, tenemos que hacerle el recuento de los cositos en esa muestra de moco. Si encontramos más de 100 leucocitos por campo, es válido. Si se encuentran 20, 30, no amerita. Y el 10% viene a ser representado por lo que se denomina diarrea persistente, que es la que dura mayor de 14 días. Y el otro detalle importante, mire, de cada 100 muertes por diarrea, la diarrea acuosa contribuye prácticamente con la mitad. Con la tercera parte, la diarrea persistente y la disentería, también con un 15%. Lógicamente que la mortalidad es mayor si el niño tiene diarrea persistente. Entre el 3 al 20% de los episodios se vuelven persistentes. Realmente hay un cuadro de tipo agudo. Y el otro dato a tener en cuenta es que la mayoría de fallecidos sucede durante el primer año de vida. Esta imagen nos sirve para ver dos situaciones, ¿no? Lo que sucede en países como el nuestro y lo que sucede en otras latitudes, que económicamente son diferentes a nuestro. En ambos casos, el rotavirus es importante. Pero fíjense, para nosotros, las bacterianas también son relevantes. Mientras que en otros sectores las bacterianas son un porcentaje mínimo. La forma de transmisión básicamente es de fecal oral. Ciclo ano, mano, boca. Hay un aforismo que lo habré escuchado en más de una oportunidad que dice, para que una persona tenga diarrea, debe haber comido caquita. Ustedes pueden ir al restaurante Maficho, pero si tenemos poco cuidado en la preparación de los alimentos, mala higiene de los vegetales, de las verduras, el mozo no se lava las manos, etcétera, cualquiera puede caer. Y eso muchas veces sucede con la famosa diarrea del vejero, cuyo agente es la Escherichia coli enterotoxicémica. Vienen los gringos que tienen otra flora, o incluso gente de nuestro propio país, ¿no? Va acá al norte, a Máncora, comen feliz contentos de bichito y a las pocas horas hacen cuadros infectivos. Es importante considerar a la gente, al huésped y al ambiente. Cuando hablamos de la gente, ya les mencioné que los virus son los más importantes. De las bacterias vamos a hablar dentro de un rato, que bacterias son relevantes. El huésped es un inmunocompetente, es un inmunosuprimido. No es lo mismo tener un niño con medicación inmunosupresora, un niño con síndrome nefrótico, lupus, si tiene alguna otra comorbilidad y el ambiente. Desafortunadamente, la pobreza va muy de la mano con ello. Y cuando ustedes leen la historia de la medicina, cuando surgió una epidemia de cólera en el Londres de los 1800 y pico, hubo un visionario que se dio cuenta, ¿no? Toda la población iba a tomar agua de un grifo público. Llevaban sus tinajas, sus baldes y luego iban a su casa. Pero hubo uno solo que comenzó a hervir el agua y se dio cuenta de que ese solo acto de hervir el agua
le producía grandes beneficios. La lactación temprana no hay que recomendar eso de darle la sopita de mondongo o darle agua azucarada a un recién nacido. Y la lactancia materna tiene las ventajas ya demostradas, pero también nuestras cifras, según encuestas de ENDES, están disminuyendo en el transcurso de los años. Hay un grupo importante de madres que entran a laborar, porque incluso las madres son cabezas del hogar, incluso son familias monoparentales. La falta de educación y hábitos higiénicos. Acabamos de terminar, o estamos terminando la pandemia del COVID, y una recomendación que era casi a todo el mundo era lávense las manos, lávense las manos. Patrones culturales adversos, ya no se recomienda el dejar en NPO al niño que está con diarrea. Y lo otro es una economía limitante, ¿no? Cuando sucede un evento de diarrea en un niño, en un lactante, no solamente pierde agua, el niño también pierde agua y sales, electrolitos, sodio, potasio. Y eso puede ir acompañado de otras molestias, dolor abdominal, vómitos, fiebre, etc. Y dependiendo de qué tan afectado esté el epitelio intestinal, vamos a tener una frecuencia más o menos importante de la pérdida de los mismos. Quiero que recuerden este punto, que lo vamos a ver algo al final, el gasto osmótico fecal, que es la diferencia de osmolaridad en la exposición entre el teórico y el real. Normalmente es menor de 100, pero por lo general es menor de 50, ¿no? Ahí está la formulita para hacer el cálculo. Esta es una imagen que probablemente lo han visto en más de una oportunidad. Nos habla de la vellosidad intestinal y de los enterocitos. La gran mayoría de episodios de diarrea se autolimitan. Y esa es una gran virtud. Y esa autolimitación puede ser entre prácticamente que dure 3 a 5 días. Porque la afectación del epitelio intestinal es parcelar. No es que se afecta todo el epitelio. Para recordar, ¿no? Que en la zona de la base de la vellosidad es donde aumenta la mayor cantidad de secreción. Y la parte de la absorción es en la parte apical de la vellosidad. Pero para llegar el enterocito hasta la parte apical, hay una migración, un recambio de enterocitos. Y ese recambio más o menos dura por menos 72 horas. Estos enterocitos afectados por infección viral o bacteriana, a las 72 horas, prácticamente son cambiados por unos enterocitos, digamos, más saludables, y el resto es desechado por la vía digestiva. Y la importancia de la localización de la bomba sodio-potasio tepeasa
porque es el principal mecanismo dependiente de energía que controla el transporte de líquidos y electrolitos. Los agentes pueden actuar por invasividad, producción de citotoxinas, producción de enterotoxinas y adherencia a la superficie de la mucosa. Acá me detengo un momento para comentarles un caso clínico. Lactante de 1 año con 39 grados centígrados, lo trae a la emergencia la mamá porque está convulsionando. Como antecedente tiene que hace 3 días atrás comenzó con un cuadro de diarrea 4 o 5 veces al día. Hay una diarrea con moco. Entonces, la primera pregunta surge: ¿cuál es la causa de la convulsión? Alguien podría decir convulsión febril. Es una opción válida. Otro podría decir meningoencefalitis. También en el descarte podría entrar. Entonces, si ustedes tienen el antecedente de la diarrea con moco y el niño convulsiona, piensen en Shigella, que produce la toxina Shiga, que da compromiso neurológico. Y alguien podría decir, como está con diarrea, está convulsionando por hiponatremia. Es por esa razón importante el diagnóstico diferencial que ustedes plantean. Cuando hay invasividad, prácticamente se afecta a la mucosa, hay multiplicación intraepitelial, se afecta también la lámina propia y la capacidad para invadir y multiplicarse está determinada prácticamente por lipopolisacáridos y también por plásmidos que están asociados al virus o bacterias. Producción de citotoxinas, eso causa daño celular directo por inhibición de la síntesis de proteínas. Enterotoxinas da lugar a trastornos de balance de agua y sodio, pero mantienen la morfología celular sin alteraciones. En la citotoxina hay daño celular, hay lisis, adherencia a la superficie de la mucosa, prácticamente el aplanamiento de la microvellosidad y la destrucción de la función celular normal. Y las bacterias pueden causar diarrea a través de uno o más de los siguientes organismos: liberación de toxinas, factores de adherencia, factores de colonización, invasión de la mucosa y translocación de la mucosa. Ejemplo típico de enterotoxina, lo que sucede con el fibro cólera y con la E. coli enterotoxina, la que causa diarrea del viajero. Citotoxinas, la Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enterohemorrágica. Factores de adherencia, la Escherichia coli enteroadherente, invasión de la mucosa, Shigella y Escherichia coli enteroinvasiva. Translocación, hay un cuadro que ustedes lo han escuchado, ¿no? Apendicitis mesentérica, que muchas veces entra en diagnóstico diferencial de apendicitis, y cuando la situación no es bien definida, el niño también en sala. Puede ser producida por Campylobacter y Yersinia. Con respecto a Campylobacter, recordar que es un problema importante en menores de 6 meses,
El otro dato importante con Campylobacter es la crianza de aves de corral. Y una vez que haya salido del cuadro de la diarrea, a los pocos días, el paciente que tuvo Campylobacter puede hacer un cuadro de Guillain-Barré. Ese es el otro dato que tenemos que recordar. Ahorita que estamos teniendo casos de Guillain-Barré en la región y en otras zonas del país. Virus, sobre todo cuando hablamos de rotavirus, que es el más frecuente, aunque está cambiando algo la presentación por la aplicación de la vacuna, se altera la microvellosidad, hay un daño en el epitelio intestinal, pero como les comenté, es la migración de los enterocitos desde la base de la vellosidad hasta el ápice, que hace que muchos de esos cuadros sean autolimitados y de breve duración. Y el virus rotavirus es el ejemplo típico de diarrea osmótica, cólera es el ejemplo típico de diarrea secretora, y cuando hay una infección por rotavirus, como se altera el borde del cepillo, prácticamente también hay afección enzimática, especialmente de las disacariasas. Y durante un promedio de 3 semanas o un mes, el paciente puede tener alguna intolerancia a la lactosa y la recomendación es continuar con lactancia materna y si utilizar una fórmula que no tenga lactosa. El otro punto importante con respecto a rotavirus es la presencia de la proteína NSP4, que actuaría prácticamente con un mecanismo que involucra a la secreción. O sea, tendría un mecanismo de tipo de lisis de la célula y también el efecto secretor. De los parásitos, Giardia es frecuente en nuestro medio. El otro es entamoeba histolítica, pero muchas veces, dependiendo de la experiencia que tiene el laboratorio, podrían confundirlo con entamoeba coli o entamoeba bar. Y para el diagnóstico de entamoeba histolítica tienen que observar trofozoitos hematófagos. Es un punto a tener en cuenta. Giardia te da problemas de malabsorción, distensión. En general, cuando hay diarrea, puede haber inhibición de la reabsorción de sodio, porque hay daño del tejido, o puede haber estimulación de la secreción de sodio, cloro y bicarbonato. Ambos en conjunto van a hacer generación de los desplazamientos de agua y sodio. Y esto va a conllevar a que haya depresión hidrológica. ¿Qué mecanismos patogénicos tenemos? ¿No? Enterotóxico, inversión de la función enterocitaria, selección neta de agua y electrolitos, entero invasivo, invasión y dirección, hay moco, sangre,
macroscópicamente, grandes, y el óptico hay invasión y destrucción de enterocitos, institución por el de los citos inmaduros y también secreción. ¿Quiénes son los representantes de este grupo? Los virus. Con respecto al aspecto de las deposiciones, para mencionarles un dato, ¿no? Cuando ustedes leen su Nelson, si revisan el capítulo de bibliocólera, las características de las deposiciones, les dirá deposiciones parecidas a la voz de arroz. Nosotros durante la década del 90 tuvimos la mala fortuna de tener una epidemia de cólera. Y entonces, en la experiencia nuestra, en ese momento, eh, aspecto productivo es carísimo. O sea, eso desde el punto de vista de salud pública es imposible todo. Incluso eso ahorita con la epidemia de dengue, eso hemos visto. Tomarle examen para dengue a todo paciente con sospecha de dengue es afectado. Es antieconómico. No hay bolsillo que aguante, ni presupuesto de salud pública. Hubo un colega que en su hijito de 3 años tuvo 2 deposiciones irrelevantes, sin características, es decir, que era cólera, la etiología. Ese compulsivo, a los 48, 72 horas tiene el resultado, digo cólera. O sea, la experiencia peruana prácticamente no necesariamente va a ser como la. Y el otro punto importante es con respecto al número de posiciones. Hay un dato que quiero que recuerden que se llama diarrea de flujo alto. Diarrea de flujo alto es cuando tiene más de 10 C kilo hora. AC. De flujo moderado entre 5 a 10 y el flujo leve menor de 5. Por la clínica, vómitos, anorexia, dolor abdominal, puede ser por hipocalemia, síntomas generales, fiebre, malestar. Les mencioné que podrían tener convulsiones, efecto Chiga, afectación del estado general por pérdida de líquidos. Recuerden ustedes que nuestra homeostasia requiere equilibrio entre volumen y electrolitos. Prácticamente todos los reclamos se afectan, sistemas circulatorios, digestivos, renal, etc. Y desafortunadamente, el paciente no muere por diarrea, muere por esta complicación, y no es tratada adecuadamente. Entonces, lo primero cuando ustedes evalúan a un niño con diarrea es ver si está o no está deshidratado. Y de acuerdo a eso, tratarlo. ¿De qué modo se clasifica la diarrea aguda? Ya dijimos que es la que dura menor de 14 días. Se clasifica diarrea acuosa y diarrea con sangre. La diarrea acuosa puede ser secretora o puede ser osmótica. Y la diarrea con sangre puede ser invasiva o no invasiva. Persistente es la que dura mayor de 14 días. Es una etiología infecciosa. Para nosotros es relevante aún. No infecciosa puede ser por otras causas, ¿no? Tumores, problemas endocrinos, el abuso de laxantes.
Esta tabla nos sirve para ver todos estos. De acuerdo a las características que puede ver clínicamente, nos puede ayudar a decir si es una diarrea que compromete la parte alta intestinal o la parte baja, ¿no? Estos son el alta, es secretora, pero otras es inflamatoria. Acá las veces son acuosas, acá puede haber sangre, moco y pus. La fiebre no es importante en la baja. El compromiso sistémico es mayor acá en la baja. Y lo otro que es relevante, la cantidad de sodio que uno pierde en eso. Por eso hace unos minutos les dije de cómo salieron las sales de hidratación estándar que sugiere la OMS. ¿Qué lo puede ocasionar? Hay múltiples causas de diarrea aguda. Cuando se han hecho estudios de coprofugitivo y serología, muchas veces se ve más de un germen. Y felizmente en la mayoría de los casos es autolimitada. Imposible e innecesario el diagnóstico etiológico. De ahí que no es prudente ni necesario el uso de antibióticos en la gran mayoría de diarreas. ¿Cuánto indicar antibióticos? Si ustedes notan que el paciente está tóxico, febril, venido a menos, porque tenga 100 leucocitos por campo, hay estudios que dicen que no tienen mayor validez. Si ven que se alimenta, controlan la fiebre y está bien, no es necesario. Pero si ven que está tóxico, venido a menos, febril, menor de 3 meses, probablemente amerita el uso de antibióticos. Si no, no usen antibióticos. Hidratar y manejar el resto de problemas que tengan pacientes. Si tiene fiebre, utilicen el antipirético a la mano. Llámese paracetamol, etc. Si está teniendo vómitos, no se puede perder de darle ibuprofeno. Recuerden que el ibuprofeno puede ocasionar gastritis. La diarrea puede ser acuosa o puede ser con sangre. La cosa puede ser secretora o puede ser osmótica. Ejemplo típico de diarrea secretora, virus cólera, Escherichia coli toxigénico, osmótica, rotavirus, adenovirus y otros virus, laxantes, porque en el lumen intestinal tiene mayor carga absoluta, jala el agua. Con sangre invasiva, Shigella, Escherichia coli invasiva, Salmonella, Campylobacter jejuni, infección microbolítica. La no invasiva, la Escherichia coli interhemorrágica, la cepa 0,157 Esto se asocia al consumo de hamburguesas, sobre todo cuando la hamburguesa, a nosotros por lo general nos gusta comer todo bien sancochado, todo doradito, ¿no? Cuando el mozo dice, ¿cómo quiere la carne? Hay gente que quiere la inglesa, ¿no? Y tal sangre y tal. Eso está muy bien, es la libertad de elección. La gran mayoría de los peruanos prefieren todo doradito. Y recuerden que Clostridium difficile se asocia a colitis pseudomembranosa.
Cuando hablamos de virus, rotavirus es un virus ARN, es de la familia Rhodopsinidae. El otro importante es adenovirus. Tenemos la familia Calicidae. Norovirus está tomando importancia. Hay varios virus, los tapovirus, normas, la familia Coronaviridae, ya sabemos que tiene implicancia en la vía respiratoria, por el SARS-CoV-2, hemos tenido una serie de dificultades, ha causado buena cantidad de muertos a nivel mundial y nuestro país fue terrible, ¿no? En la diarrea secretora hay participación de mediadores químicos, la vaniciclasa, prostaglandina, serotonina. En la diarrea osmótica hay malabsorción intestinal por descamación exagerada del epitelio intestinal. Tiene como huésped de rotavirus al hombre, primates y otros animales. Tiene varios serogrupos y de todos los serogrupos, el más importante para el hombre es el serogrupo A. A la microscopía electrónica, esta es una vellosidad normal, indemne. Y esto es prácticamente cuando he recibido la agresión del rotavirus, ¿no? El daño es parcelar. Entonces, esta lisis que ocurre en el epitelio intestinal hace que los enterocitos no cumplan la función acordada. Llega el rotavirus, hay multiplicación intraenterocito, se destruyen. Recordemos la migración de los enterocitos desde la base hasta el ápice. Desde el punto de vista clínico, el rotavirus, porque el rotavirus es importante para nosotros, tiene un periodo de incubación bien corto, 2 días. Puede incluso tener un cuadro de tipo respiratorio. Invierno es importante para ellos. Puede tener fiebre, diarrea, y por los vómitos el paciente puede deshidratarse. Todo eso debido a la lisis de enterocitos. Si no lo tratamos adecuadamente, vamos a tener esta complicación, la deshidratación. Ya prácticamente al cabo de una semana, con la migración del epitelio, la infección puede limitarse. Pero en este transcurso, debido a la lisis del epitelio, se altera la microvellosidad. El paciente puede tener intolerancia a la lactosa, lo cual es transitorio. 3 semanas, un mes, y eso se recupera, ¿no? Esto, lámina, la he puesto porque me interesa que vean cólera y lechecita con enterotoxigénica. Esta tiene dos toxinas, la termolabil y la termoestable, que las interviene es la termolabil, la toxina de cólera. Ambos actúan estimulando la desminotociclasa en el enterocito, lo que conlleva a que se incremente el valor del agente cíclico. Y por intermedio de la proteína quinasa se activa el factor de conductancia transneuronal de la fibrosis quística. Aumenta la secreción de cloro.
Y cuando hablamos del aumento de la secreción de cloro, estamos hablando que el cloro va unido al sodio y el sodio va unido al agua. Eso es lo que sucede en la famosa diarrea del viajero y en el problema con cólera. O sea, la célula no se lesiona, el enterocito está indemne. Lo que se afecta es el proceso de secreción. Hay hipersecreción. Y como la célula prácticamente está indemne, podemos nosotros tratar al paciente con sales de rehidratación oral. Porque fíjense, eso nos sirvió en la experiencia de cólera que les menciono. Para colocar una vía, tenemos que tener un personal entrenado. Insumos, que tiene un costo. Llámese la vía, la solución electrolítica, el Avocat, etc. En cambio, lo otro es el sobre, diluirlo en 1 litro de agua. Entonces, desde el punto de vista económico, el usar el endovenoso resultaba entre 7 a 8 veces más caro que hidratar por vía oral. Entonces, ustedes saben que cuando tenemos un problema grave, uno tiene que tomar medidas. Entonces, ahí es donde tomó relevancia también el uso de la hidratación oral. Hablando de bacterias, una bacteria importante es E. coli. Hay varios serotipos. Recordarle lo siguiente. Por lo general, E. coli pertenece a nuestra flora intestinal. Entonces, si un paciente viene con diarrea, hacerle un copropultivo y que el laboratorio nos informe E. coli, no tiene ninguna validez. No sabemos si es patógeno, pues de nuestra flora. Para saber si es patógeno, habría que hacer el estudio de serotipificación, que no lo hacen todos los laboratorios. En Piura, tengo entendido que no hay ninguno, ni el laboratorio de la ARESA, que es el laboratorio de la región de salud. En Lima lo hace el DNS. Entonces, cuando yo les pregunto en el examen, ¿es importante la toma del copropultivo en un paciente con diarrea? La respuesta es no. Porque fíjense, para tener una demora 48 a 72 horas. Y hace un momento comentamos que la gran mayoría de episodios de diarrea se autolimitan. Entonces, ¿para qué desperdiciar el dinero en vano? Como toda la Escherichia coli enteropatógena, enteroagregativa, ya comentamos sobre la Escherichia coli enterotoxigénica, de las dos toxinas, la termonal y la termoestable. La Escherichia coli enterotoxigénica en mayores de 1 año, eh, la Escherichia coli hemorrágica, que produce una toxina parecida a la toxina Shiga de Shigella. Acá te da una colitis hemorrágica sin fiebre, pero puede causarte síndrome urémico hemolítico. ¿Y por qué se caracteriza el síndrome urémico hemolítico? Trombocitopenia, hipertensión arterial, anemia microangiopática e hipertensión arterial.
Es una complicación que se puede ver en tu paciente. Y muchos de esos niños requieren diálisis peritoneal. Entonces, la Escherichia coli invasiva te produce una disentería confiable. Acá tienes que usar antibióticos, pero acá no. Con respecto a Shigella, son gran negativos. Hay 4 grupos. El Difteria, que te produce infecciones más graves. Leishmania, sobre todo en países en desarrollo. Son en países desarrollados. El principal reservorio es el hombre. Y prácticamente la Shigella se le considera muy patogénica, sobre todo porque tiene una dosis infectante muy pequeña de los organismos, a diferencia de otros gérmenes que requieren más. ¿Cuál es la secuencia típica de una infección por Shigella? Prolongación temporal del intestino, puede darse cólicos, fiebre, diarrea. Esa colonización progresa en el tiempo, se hace más extensa, intracelularmente se multiplica, hay destrucción local de la región invadida, puede provocarte ulceración, puede llegar de composición de la mucosa, puede ser una destrucción se ve, moco, la definición de disentería es presencia del moco lisa. Ingresa la Shigella al enterocito, hay una importante multiplicación intraenterocito, nuestro cuerpo reacciona, llegan los polimorfos nucleares, nuestros linfocitos, todo ello, entonces vamos a tener moco por el daño celular y la inflamación que se están produciendo a nivel crónico. Diarrea con sangre invasiva, decimos Escherichia coli, enteroinvasiva, salmonella, campylobacter, Yersinia enteromolítica, salmonella no tifoidea, campylobacter jejuni. Hay compromisos de ganglios linfáticos, se puede concluir con una adenitis, con una apendicitis y de adenitis mesenterica. Con respecto a salmonella, hay 2 especies, la salmonella entérica y la salmonella bongoni. Y dentro de la entérica hay 6 subespecies. De la salmonella entérica, subespecie entérica, hay varias variedades. La salmonella typhimurium, con los 2 lados tiene salmonella typhi, que es la que causa fiebre tifoidea, la salmonella paratyphi, que causa fiebre paratifoidea. Estos son importantes para el ser humano. Y en la diarrea con sangre no invasiva tenemos el Escherichia entero hemorrágica, la cepa ya los dije, la 0157H7. La toxina es una toxina parecida a la toxina Shiga que produce la Shigella difteria. No requiere el uso de antibióticos. Y la lista de parásitos como causantes también de diarrea es larga. Enfermedad histolítica, diarrea lamblia, balantidium, cuyo reservorio del cerdo, porciones intestinales, citosporidium, citospora, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, afta y tritura,
Entonces, prácticamente podemos ser agredidos por una serie de virus, bacterias o parásitos a nivel intestinal. Más o menos para recordar más o menos cuánto es la dosis infectante por cada uno de estos agentes. En las bacterias, Shigella tiene una dosis infectante baja y en los protozoos Giardia. Y recuerden, cuando en una familia hay un caso o índice con parasitosis, la recomendación es darle tratamiento a toda la familia. No tiene sentido darle tratamiento a uno y que el resto no reciba tratamiento. Algunas palabras de diarrea osmótica y diarrea secretora. Le dijimos, el ejemplo de diarrea osmótica es del rotavirus, de la secretora es la E. coli enterohemorrágica. La cantidad de sodio que se pierde en una diarrea osmótica es menor de 60, 50, 55. En este es un poco mayor, 90, 95. De ahí, que cuando se elaboraron los sales estándar de la OMS, tenían sodio. Entonces, cuando comenzó a utilizarse en niños cuya etiología no era cólera, este grupo comenzó a tener problemas de hipernatremia, porque se le estaba proporcionando más sodio del que necesitan. Fue cuando se cambió a formular sales con menos sodio, sales hipotónicas que tengan 60, 75 sodio, ¿no? Otra diferencia es en cuanto al pH de estas dos diarreas. En la diarrea osmótica el pH es ácido y en la diarrea secretora el pH es alcalino. Esa fue la definición operacional para la epidemia de cólera que tuvimos hace más de 30 años. Paciente con sospecha de cólera y deposiciones alcalinas, periodo por enfermedad y quisiera deshidratado. Y comprarse el pHímetro, que es un papel, introduce en la muestra, es más fácil y más económico que estar haciendo el compostativo. Y otra diferencia entre ambas es el estudio de sustancias reductoras o la prueba de Benedict. Eh, Básicamente la diarrea osmótica es altamente positiva y se debe a que, como les dije, hay intolerancia a la lactosa por alteración de las bacteriasas, por el daño citosoluble. Mientras que la diarrea secretora, el DNA es negativo o una cruz. Son unas características eh, agentes que ya lo acabamos de ver. Acá, por ejemplo, eh, recordar una cuestión importante, ¿no? El estafilococo. Y sobre todo, porque tiene un periodo de incubación bien breve, horas, 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 horas. Me fui a comer mi salchipapa, mi hamburguesa, a cualquier sitio. Y a las pocas horas puedo comenzar con vómitos, sobre todo vómitos. Es de la gente importante de intoxicación alimentaria. Pero es de este grupo. Y como es toxina, tengo que evitar sobre todo que se deshidrate y hidrataré. Pero no se usan antibióticos. Aves de corral, campylobacter.
huevos, salmonela, mariscos, Fuchsiasis vibrio. ¿Alguna pregunta hasta acá, Galesio? ¿Aló? Todo claro, doctor. Ya, perfecto. Unas cuantas palabras sobre diarrea persistente de origen infeccioso. En la literatura pueden encontrar otros sinónimos, como enteropatía, diarrea prolongada, diarrea intratable, disfunción global de la mucosa intestinal y diarrea de lactante resistente al tratamiento. Sobre todo cuando hablamos de la diarrea persistente, hablamos de origen infeccioso. Como ya les mencioné, hay dos causas muy infecciosas. Enfermedad celíaca, eso se ve en Argentina, pues sobre todo porque ellos consumen bastante trigo. Y peruanos que se fueron a vivir allá comenzaron a presentar también enfermedad celíaca. Pero es sobre todo por el tipo de alimentación. Es una dieta distinta a la nuestra. Ver algunos aspectos de epidemiología, factores de riesgo, agentes de manejo. La mitad de los fallecidos prácticamente son por niños con diarrea, por causa de la diarrea persistente. Una infección no resuelta, múltiples infecciones consecutivas, hay mala absorción secundaria, sobre todo de lactosa, hay un síndrome postinfeccioso. ¿Qué factores de riesgo? Que por sí la desnutrición es un problema mayúsculo. Imagínese que tenga diarrea persistente, la inmunosupresión, menor de 6 meses, el bajo peso al nacer, el episodio previo de diarrea aguda, la ausencia de lactancia materna. Y esto sí, mire, el uso de antibióticos. A veces pues, nosotros cometemos la irracionalidad de promover el uso de antibióticos. Tiene fiebre, ya dale su amoxicilina, dale su sulfa. Y eso no es correcto. Exacerba la desnutrición y esto predispone a que el incremento de duración sea mayor. Y el niño desnutrido tiene hasta 5 veces más riesgo de desarrollar diarrea persistente. El otro hecho importante que se ha visto con estos pacientes es deficiencia en micronutrientes y la deficiencia de zinc. Sí, sí se ha visto el impacto que tiene el beneficio de manejo de la diarrea, eso está demostrado. Con respecto a los probióticos, no se recomienda universalmente, no hay ninguna guía que diga hay que dar probióticos a todos. Algunos estudios hablan de la deficiencia de aminoácidos. Hay un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. Desnutrición, pobreza, mala higiene, contaminación vital, malas prácticas alimenticias desde este temprano. Va a haber posteriormente daño de la mucosa. Esto conlleva anormalidades funcionales. Pues recordemos que el estómago es nuestra primera vía de defensa. Si hay hipocloridria, acloridria, esto puede conllevar a que haya problemas. El sistema inmune es relevante, tanto desde el punto de vista de la inmunidad celular y la inmunidad humoral.
Hay algunos patógenos que hablan de que hay un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa. Hay una lesión prolongada de la mucosa, condiciona un sobrecrecimiento bacteriano y va a funcionar como una bomba atómica, intolerancia a múltiples proteínas. Esa lesión prolongada lleva incluso a malabsorción y todo conlleva a que haya mayor desnutrición. Ese es un lactante que tuvo 3 semanas de diarrea. Recordar que en las heces hay una serie de enzimas, fructos, que al estar mucho en contacto con la piel del lactante, lesionan y alteran el epitelio de toda esta región. La región perianal, la región glútea. Recomendación número 1, mantener toda esta área seca, sin pañal, sin nada. Higiene adecuada y utilizar una crema en base a que contenga zinc, para así favorecer la reepitelización. Después del tratamiento está prácticamente curada. Hay varios agentes biológicos, Cryptosporidium, Giardia, Ciclospora, Mycophyllum, las bacterias de colinteropatógena y colinteroagregativa. Cryptosporidium es una coloración ácido alcohol resistente, importante en inmunocompetentes e inmunodeficientes. Puede afectar el crecimiento en la niñez y la infección sintomática está asociada a malnutrición. Giardia, importante el hallazgo del trofozoito. Puede haber brotes epidémicos en guarderías, oasis. Puede afectar el crecimiento y la función cognitiva. Ciclospora, los niños son afectados más que los adultos. El nivel socioeconómico es importante. La importancia que tiene la infección por VIH, el mantenimiento de tener diarrea persistente. El manejo que es importante, hidratación oral. Sí, siempre está la clave. Manejo nutricional, el uso de micronutrientes y agentes antimicrobianos, dependiendo cómo la situación lo requiera, ¿no? Si ustedes tienen el hallazgo de Giardia, tienen que usar metronidazol a la dosis recomendada, ¿no? No se recomienda nada carbonatado, no se recomienda gelatina, tampoco sopas artificiales y alimentos con alta. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Vamos a pasar a la siguiente clase. ¿Se visualiza? Ya, perfecto. Esto va a ser más breve, pero también es relevante. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología y valoración de la deshidratación. ¿Cómo definir deshidratación?
balance negativo de agua y electrolitos, lo cual te lleva a una depresión de volumen. O sea, lo primero con la deshidratación estamos hablando de una depresión de volumen. No hablamos de porcentajes aún, puede ser 3%, 5%, 7%. Se origina por disminución de la ingesta de agua, aumento de las pérdidas o ambos. Es lo que sucede, por ejemplo, si tienes vómitos, si tenemos golpe de calor, y prácticamente esta pérdida de agua y electrolitos afecta a toda la economía, circulatorio, renal, nervioso, respiratorio. ¿Cuál es la causa más común? La diarrea. ¿Y por qué los niños son más susceptibles? Mayor frecuencia de procesos de infección, mayor superficie corporal en relación con su volumen. Entonces, hay mayor proporción de infección y por la imposibilidad de los niños pequeños de comunicar sus necesidades líquidas y de acceder a ellos de manera independiente. No como el adulto, tengo sed, comienzo a beber los líquidos. El niño tiene que pedir. Y si la mamá, etcétera, no se da cuenta, es complicado. Hay varias causas, ¿no? De la deshidratación. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la que nos ocasiona la gastrointestinal, que es la diarrea. Puede ser por poliuria, diuréticos, nefrópatas, cutáneos, fiebre, ejercicio intenso, diabetes, respiratorio por línea, e incrementar las pérdidas infecciosas. Para enfatizar qué mecanismos están implicados: incremento de las pérdidas, disminución del aporte, disminución de la absorción y o desplazamiento de líquido. La idea de esta imagen es la siguiente. Esta imagen nos habla de un adulto. Composición funcional de la dieta y secreciones gastrointestinales. No hay datos de niños, porque la población genética es complicada. Más o menos de un adulto, lo que llega al colon por día es 9 litros de agua. ¿Cuánto de sodio llega? 800 mil equivalentes. ¿Cuánto de potasio? ¿Y cuánto de cloro? Siguiendo con el adulto, tenemos cuánto entra de agua, porque va a disminuir los trayectos. Pero al final, ¿qué sucede? En las veces, ¿cuánto se elimina? 200, 100 a 200 litros de agua. Y lo mismo sucede con cada uno. Hay un cambio con respecto a que los electrolitos, cuánto se pierde normalmente por ahí. ¿Me entienden? Cuánto es sodio, cuánto es potasio, y lo que se pierde prácticamente al final es bajo el carbonato. Porque hay un recambio importante, una función importante a nivel de la vida digestiva. Una labor importante a cumplir el colon. Y esta imagen nos sirve para mostrar más o menos qué tipo de sustancia en cuanto a sodio, potasio, perdemos por vómitos, sondas, cuánto se pierde por drenaje biliar. Nos habla de la composición diferente de cada líquido. ¿Me entienden? Podemos pérdidas de agua pura, fiebre, deshidratación, microventilación. Acá lo que se pierde en electrolitos es poco.
Entonces, si hace un rato le comenté al paciente que tiene infección por estafilococo, vomita. El complicación puede ser una alcalosis hipoclorémica. Y acá tenemos que recordar dos aspectos importantes. La importancia que tiene el agua en nuestra constitución. Y en medida que ganamos en años, la cantidad de agua que perdemos en el transcurso del tiempo. El feto 90%, recién nacido 80% de agua, el adulto 60-65%, las mujeres como tienen mayor masa adiposa tienen menos agua y el anciano prácticamente tiene menos agua, 50-50. Recordar el agua corporal total tiene dos componentes, el extracelular y el intracelular. En la primera etapa de la vida, el porcentaje de agua corporal total es alto y también es alto el líquido extracelular. Pero posteriormente, el líquido intracelular toma mayor relevancia. Y en el adulto, pues el extracelular solamente es del 20% y el intra es del 40%. ¿Y qué electrolitos son relevantes en el intracelular? Potasio, magnesio, fosfatos, proteínas, sulfato y carbonato. En cambio, el extracelular, sodio, cloro y carbonato. El extracelular, que representa el 20%, se distribuye a su vez el intramuscular, 4 o 5%, el intersticial y el transcelular. Y la idea para mantener la homeostasia, el equilibrio, es que la osmolaridad plasmática esté entre 285 a 290 milimoles por litro. El agua corporal total varía en función de la edad y el sexo. Es lo primero que tenemos que recordar. La composición es distinta tanto en el líquido extracelular y el intracelular. Aumentos del 1 a 2% en la osmolaridad plasmática estimulan los mismos receptores hipotalámicos y aparece la sensación de sed, estimulando la secreción de hormona antidiurética. Todo un mecanismo constitucional. Y la antidiurética aumenta la reabsorción de agua en el túbulo conductor renal, aumentando la osmolaridad urinaria y disminuyendo el volumen urinario. La clave para conocer las necesidades basales de líquidos y electrolitos es reconocer que se originan en el metabolismo basal. Es lo primero que tenemos que recordar. Y la tasa metabólica es más alta en el periodo neonatal y más baja en la edad adulta. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la parte de nutrición, vieron cuántas calorías debería consumir un niño. 100, 120 kilocalorías por kilo de peso. En promedio, qué sé yo, ustedes en el lado pueden tener entre 60 y 65 kilos. Si consumen 100 calorías por kilo de peso, estamos hablando de 6.000 calorías. ¿Qué adulto requiere 6.000 calorías? Tal vez aquel adulto que viva en las grandes alturas, Puno, Cusco, Cerro de Pasco, Ticlio, sobre los 4.000 metros de altura, y que haga trabajo de minería, que implica realmente gran gasto de ATP. El adulto consume sus 2.000, 2.500 calorías.
Como la tasa metabólica por unidad de peso corporal declina con la edad, el metabolismo basal de los niños genera menos calor y solutos que de los lactantes. Y por este motivo, los primeros requieren menos líquido y electrolitos por unidad de peso corporal. Y la cantidad de líquidos y electrolitos declina por unidad de peso corporal es constante, pero es constante por kilocalorías. Hay varias maneras de calcular los requerimientos hídricos: consumo calórico, superficie corporal o el peso corporal. Y la manera más precisa es de acuerdo con el gasto consumo calórico. En general se requiere más o menos 100 mililitros de agua por cada 100 calorías gastadas, para que haya un equilibrio. Y el manejo del agua está relacionado con la tasa de filtración glomerular y la función tubular. Todo esto va a ir madurando con la edad. Y prácticamente la tasa de filtración glomerular en el niño a término desde el 25% del adulto, y recién a los 2 años lo adquiere el valor del adulto. Y la habilidad de él para concentrar la orina es menor en el niño que en el adulto. De ahí la relevancia que tiene en la evaluación que eran del paciente deshidratado de la orina. Estamos hablando de cómo va yendo la perfusión tisular. Entonces, tenemos depresión de volumen. Hay vómitos, diarrea, etc. Disminuye el flujo en glomérulos. Inmediatamente las células glomerulares secretan renina. Dirige al hígado. Convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta va al pulmón. Se convierte en angiotensina 2. Se van a las adrenales. Producimos aldosterona. La liberación de aldosterona que va a provocar obtención de agua y sodio, produciendo aumento de volumen, con la finalidad de mantener la osmolaridad sérica. Y la disminución de volumen y el aumento de osmolaridad es recibida por el hipotálamo. Al toque nomás. La hipófisis secreta antidiurética. La antidiurética produce retención de agua. Y la retención de agua disminuye la osmolaridad. Eso es por un lado. Sin embargo, cuando la presión arterial aumenta, se distiende la aurícula y se libera el péptido nephrotídico auricular, que se opone al sistema renina-angiotensina. Todo esto para que haya equilibrio, porque si hay un exceso de uno, te vas a sobrehidratar. Es lo que pasa en algunas situaciones. Entonces tiene que mantenerse el equilibrio. La deshidratación producida por la enfermedad diarreica se acompaña siempre de acidosis metabólica, de algún grado. En la pérdida de diarrea hay pérdida fecal de bicarbonato, la hipovolemia, porque puede hay deficiente perfusión tisular, la oxigenación es inadecuada. El otro detalle es por el ayuno, debido a la deshidratación, se aumenta el metabolismo de las grasas, la filtración glomerular se ve disminuida, entonces hay una disminución de expresión de metabolitos ácidos. Y el otro detalle es que hay un grado de malabsorción de carbohidratos, lo cual va a afectar a que haya ácidos metabólicos.
¿Qué nos causa la deshidratación? Número uno, la diarrea. Número dos, la no diarrea. Con respecto al peso y a la no hidratación y la pérdida de peso, en lactantes menor del 5%, en niños mayor menor del 3%, estás hablando de deshidratación leve, moderada, severa, según el sodio que tengamos en sangre, isotónica, hipotónica o hipertónica. Con respecto a la clínica, lo primero es la pérdida de peso. Si la mamá recuerda cuánto pesó hace 15 días, hace un mes, ese es un dato valioso. Llega el niño con 9,200 y hace un mes pesaba, qué sé yo, pues 9,800. Hay un déficit de 600 gramos. Y la pérdida supone una pérdida de peso, por lo cual uno de los criterios de gravedad se basa en la pérdida ponderal. Signos de hidratación extracelular, sobre todo hablamos cuando hay hiponatremia, como signo de pie positivo, ojos hundidos, frialdad de la piel, depresión de la fontanela anterior, descenso de la presión arterial, enfermedades vías, oliguria, y signos de deshidratación intracelular, la que se ve hipernatremia, sensación de sed, enfermedad de mucosas, compromiso cerebral, hiperreflexia, puede haber irritabilidad y puede haber convulsión. Hay varias escalas para estimar el grado de deshidratación. Hay una escala de la OMS, hay una escala de Gorelick y una escala de deshidratación clínica. Como ustedes saben, los signos ya son los hallazgos del examen físico que nosotros encontramos durante la evaluación del paciente. Si aún es papá de la fontanela, veremos cómo está la fontanela, veremos cómo están los ojos, el nivel de conciencia, que está alerta, despierto, llorando, irritable, el agua capilar, el nivel de las mucosas, que hay o no taquimia, porque muchas veces la taquimia en el paciente con deshidratación es una respuesta a la acidosis metabólica que está presentando. Taquicardia, acá el famoso signo del pie, reducción de la turgencia de los tejidos, y lo siempre que tenemos que preguntar, ¿a qué hora fue su última micción? Porque puede haber incluso anuria. De acuerdo a la clasificación de la OMS, sin deshidratación no hay suficientes signos para clasificar como algunos por deshidratación grave. Algunos datos de deshidratación. Tiene que haber dos o más de los siguientes signos: inquietud o irritabilidad, ojos hundidos, verde con avidez, está sediento y el signo de pliegue positivo. Para deshidratación grave, dos o más de los siguientes signos: está letárgico o inconsciente, ojos, igual que el caso anterior, no puede beber o bebe poco, y al pellizcar la piel regresa muy lentamente. Esta es otra clasificación que está en NICE del 2009. Acá lo que valora es, por ejemplo, si el paciente está con deshidratación clínica, es un punto de riesgo, o que saca con check,
que te puede conllevar que el paciente se choque. O sea, ya no está en deshidratación severa, sino el paciente está próximo a chocar. Y es una situación de mayor estrés para todos. La escala de Gorelick, pero cada uno tiene una puntuación de 1, luego de la asfixia cutánea, deterioro del estado general, el llenado capilar, ausencia de lágrimas, cómo está la respiración, cómo están las mucosas, ojos hundidos. La frecuencia cardíaca tiene que entender en qué paciente están hablando, la edad, la intensidad del pulso radial, y lo otro también es énfasis en la diuresis. Y la escala clínica del estado de deshidratación también tiene parámetros como el aspecto general, los ojos, los mucosas, lágrimas, prácticamente 0 si todo está sin problemas, 1 en la aspecto general si está sediento, inquieto, letárgico, ojos ligeramente hundidas, mucosas, pegajosas, lágrimas, disminución de lágrimas, pero acá te cambia el aspecto general, acá cambian los ojos, acá también cambian las mucosas, y tiene una puntuación, tiene deshidratación leve, deshidratación moderada a severa. Y de una revisión del tema encontré esta tabla, que incluso me habla de casi todo lo anterior que hablábamos, ¿no? La densidad urinaria, el mayor de 1020, en el deshidratado leve, en la deshidratación moderada, mayor de 1030, y en la deshidratación grave, mayor de 1035. Incluso me habla del pH. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con deshidratación leve o moderada, no están haciendo gases arteriales. A diferencia del paciente con deshidratación grave, porque probablemente venga con un patrón respiratorio de tipo aciótico. Solamente era para, como anexo, ¿no? Y otro punto relevante es con respecto al flujo de orina, ¿no? Acá es normal, acá es bilirrubias, y aquí puede ver oligonuria. Y el otro es el llenado capilar, con los tiempos. ¿Alguna pregunta de Alessio? ¿Alguna pregunta de tus compañeros? Ya pues, con esto damos por concluida la clase. Suerte para el examen. Ok, buenas noches. Ya igualmente.